¿Alguna vez has visto algo tan imposible, tan absolutamente aterrador que sabías que si hablabas, todos pensarían que habías perdido la cabeza? Eso es exactamente lo que me pasó una fría mañana de martes en noviembre, y déjame decirte que lo que descubrí en esa funeraria casi resultó en que alguien fuera enterrada viva. Mi nombre es Marcus, y soy conserje en la funeraria Memorial Riverside, una de las funerarias más antiguas de nuestra ciudad. Sé lo que estás pensando. Ser conserje en una funeraria debe ser el trabajo más deprimente del mundo, ¿verdad? Pero honestamente, antes de ese día, había hecho las paces con ello. Llevaba 3 años trabajando allí, y había visto cientos de funerales, incontables familias en duelo, y más ataúdes de los que me gustaría contar. La muerte se había vuelto casi rutinaria para mí, algo inevitable y definitivo. La respetaba, la entendía y nunca la cuestionaba. Hasta el día en que me di cuenta de que la mujer que yacía en el ataúd Borgoña en la sala A no estaba realmente muerta. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, a esa mañana cuando llegué al trabajo con mi café y mis auriculares, completamente inconsciente de que toda mi comprensión de la vida y la muerte estaba a punto de hacerse añicos. El aire de noviembre era amargo esa mañana, el tipo de frío que se mete en tus huesos y te hace preguntarte por qué alguien elegiría vivir en un lugar donde el invierno se siente como un castigo. Había trabajado el turno de noche y estaba regresando para la preparación de la mañana temprano antes del funeral de Whitmore, que estaba programado para las 10 en punto. La señora, Catherine Whitmore, de 73 años, madre amada de 4 hijos, abuela de 9, pilar de la comunidad, fallecida después de lo que el obituario llamaba una breve enfermedad. Había leído el obituario mientras limpiaba el salón principal la noche anterior, como solía hacer. Me ayudaba a entender quiénes eran estas personas. Hacía que el trabajo se sintiera más significativo de alguna manera. Catherine había sido maestra durante 40 años, tocando miles de vidas. Su foto mostraba a una mujer con ojos bondadosos y una sonrisa cálida, el tipo de abuela que todos desearían tener. Mientras empujaba mi carrito de limpieza por el pasillo hacia la sala A, recuerdo haber pensado en mi propia abuela, que había fallecido 5 años antes. La funeraria estaba tranquila de esa manera particular que solo las funerarias pueden estar, no solo en silencio, sino pesada con un silencio que parece presionarte desde todos lados. Mis pasos hacían eco en los pisos pulidos, y el aroma de lirios y rosas llenaba el aire, mezclándose con el olor subyacente de cera para muebles y algo más, algo antiséptico, que nunca había podido identificar, pero que había aprendido a asociar con este lugar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, y podía escuchar el antiguo sistema de calefacción haciendo ruido en algún lugar de las paredes. No se suponía que debía entrar a la sala A todavía. Al director de la funeraria, el señor Harrison, le gustaba hacer una revisión final antes de permitir que entrara cualquier personal el día del servicio, pero había dejado caer el cargador de mi teléfono allí la noche anterior, y pensé que entraría rápidamente, lo agarraría, y saldría antes de que alguien se diera cuenta. Esa decisión, esa simple elección de recuperar un estúpido cargador de teléfono, lo cambió todo. Cuando empujé la pesada puerta de madera de la sala A, lo primero que noté fue lo fría que estaba. La temperatura en estas habitaciones siempre se mantenía más baja que el resto del edificio, algo sobre preservación y respeto por los fallecidos, pero esto se sentía diferente, casi antinaturalmente frígido. Lo segundo que noté fue Catherine. El ataúd estaba posicionado al frente de la habitación, rodeado de un océano de flores, rosas, lirios, claveles, todos en tonos de blanco y crema y rosa pálido. La iluminación era suave, diseñada para ser reconfortante, proyectando todo en un brillo suave. Había visto esta configuración exacta 1000 veces antes, pero algo me hizo detenerme, algo me hizo mirarla realmente, de verdad, en lugar de simplemente echar un vistazo y seguir adelante como normalmente lo haría. Catherine estaba vestida con un vestido azul pálido, su cabello plateado perfectamente peinado, sus manos cruzadas sobre su pecho. Se veía pacífica, serena, exactamente como alguien en descanso debería verse.
pero había algo en ella que no encajaba con el patrón que había aprendido inconscientemente a reconocer durante 3 años de trabajar aquí. Su piel tenía color. No mucho, pero suficiente. La mayoría de los fallecidos que había visto tenían una palidez particular, una calidad cerosa que era inconfundible. Catherine se veía pálida, ciertamente, pero todavía había un débil calor en su tez, un sutil tono rosado que no debería haber estado allí. Me quedé allí, agarrando mi carrito de limpieza, diciéndome a mí mismo que estaba siendo ridículo. Soy un conserje, no un doctor, no un embalsamador. ¿Qué sabía yo sobre cómo se suponía que se vieran las personas muertas? El señor Harrison y su personal eran profesionales. Sabían lo que estaban haciendo. Si algo estaba mal, lo habrían notado. Estaba a punto de irme, de agarrar mi cargador y olvidar todo el asunto cuando lo vi. Su pecho se movió. Fue tan leve, tan apenas perceptible, que al principio pensé que era un truco de la luz, tal vez una sombra de las flores balanceándose en la corriente de aire del respiradero de calefacción, pero no podía apartar la mirada ahora. Me quedé allí, congelado, mirando, contando segundos en mi cabeza. 30 segundos, 45 segundos. Y luego allí estaba otra vez, el más pequeño ascenso y descenso de su pecho, tan sutil que tenías que estar mirando directamente para notarlo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos se volvieron húmedas, y sentí una ola de mareo invadirme. Esto no podía estar pasando. Esto era imposible. La gente no cometía errores como este, no en el siglo XXI, no con toda nuestra tecnología médica y profesionales capacitados. Catherine Whitmore estaba muerta. Tenía que estar muerta. El certificado de defunción había sido firmado, el proceso de embalsamamiento completado, el obituario publicado. Toda su familia se estaba reuniendo en este mismo momento para decir sus despedidas finales. Pero, ¿y si no estaba muerta? ¿Y si todos habían cometido un error terrible, catastrófico? Me forcé a moverme más cerca del ataúd, mis piernas sintiéndose como si estuvieran hechas de plomo. Todas las películas de terror que había visto pasaron por mi mente, el cadáver que de repente se sienta, los ojos muertos que se abren de golpe, la mano que se extiende y te agarra. Pero esto no era una película de terror, esto era la vida real. Y si tenía razón, si Catherine Whitmore de alguna manera todavía estaba viva, entonces estaba mirando a alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Cuando llegué al ataúd, hice algo que nunca había hecho antes en todos mis años trabajando allí. Extendí la mano y toqué su mano. Estaba fría, sí, pero no el frío de la muerte. Era el frío de alguien que había estado en una habitación helada, y debajo de ese frío, sentí algo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. Su piel tenía elasticidad. Cedió ligeramente bajo mi toque y luego volvió a su posición. La piel muerta no hace eso. La piel muerta es rígida, fija. Retiré mi mano como si me hubiera quemado, tropezando hacia atrás y casi derribando un arreglo floral. Mi mente estaba acelerada, tratando de dar sentido a lo que estaba experimentando, tratando de encontrar cualquier explicación racional que no involucrara la realidad imposible que me estaba mirando fijamente. Tal vez era algún efecto del proceso de embalsamamiento que no entendía. Tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Tal vez estaba teniendo algún tipo de colapso y alucinando todo. Pero en lo profundo de mis entrañas, en ese lugar donde simplemente sabes cosas, entendí la verdad. Catherine Whitmore estaba viva. De alguna manera, contra todas las probabilidades y la probabilidad médica, la mujer en ese ataúd tenía latido del corazón. Y si no hacía algo, si no convencía a alguien de que me escuchara, sería enterrada viva en aproximadamente 4 horas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabías algo importante, algo crítico, pero también sabías que nadie te creería si hablabas? Ahí es donde estaba parado, en la sala A de la funeraria Memorial Riverside, con el peso de la vida de alguien literalmente en mis manos. Soy solo un conserje, recuerda. Limpio pisos, vacío cestos de basura, y me aseguro de que los baños estén impecables para las familias en duelo. ¿Por qué alguien me escucharía a mí sobre profesionales médicos capacitados,
sobre doctores y embalsamadores y directores de funeraria que habían estado haciendo esto durante décadas. Pero tenía que intentarlo. Tenía que hacer que alguien escuchara, porque si me alejaba y no hacía nada estaría condenando a Catherine Whitmore a la muerte más horrible imaginable, y tendría que vivir con ese conocimiento por el resto de mi vida. Así que corrí. Dejé mi carrito de limpieza justo allí en el medio de la sala A, y corrí por el pasillo, mis botas de trabajo haciendo eco en las paredes, mi respiración viniendo en jadeos cortos. Tenía que encontrar al señor Harrison. Tenía que hacerle entender lo que había visto, lo que había sentido, lo que sabía que era verdad aunque pareciera absolutamente imposible. Pero como pronto descubriría, convencer a la gente de que crea lo imposible es mucho más difícil de lo que parece, especialmente cuando eres un conserje y ellos son profesionales que han construido toda su carrera en tener razón sobre la muerte. Las próximas horas pondrían a prueba todo lo que pensaba que sabía sobre el coraje, la persistencia y la importancia de confiar en tus propias observaciones, incluso cuando todos a tu alrededor te están diciendo que estás equivocado. Y déjame decirte, para cuando todo terminó, nada sobre mi vida volvería a ser lo mismo. Encontré al señor Harrison en su oficina, sentado detrás de su masivo escritorio de caoba, revisando papeleo para los servicios del día. Era un hombre de principios de 60, impecablemente vestido como siempre con un traje negro con corbata borgoña, su cabello plateado perfectamente peinado, su expresión de solemnidad practicada. Había estado en el negocio funerario durante más de 30 años, había tomado el control de Riverside Memorial de su padre, y lo dirigía con la precisión y dignidad de alguien que tomaba su responsabilidad hacia los fallecidos y sus familias muy en serio. Cuando irrumpí por su puerta sin tocar, respirando con dificultad, y probablemente luciendo como si hubiera visto un fantasma, su expresión cambió de sorpresa a preocupación, a algo que parecía casi como molestia. Me doy cuenta ahora de cómo debo haberle parecido en ese momento. Un conserje con ropa de trabajo arrugada, con ojos salvajes e incoherente, interrumpiendo su rutina matutina con lo que probablemente sonaba como un completo sinsentido. Pero no me importaba la apariencia en ese momento. Todo lo que me importaba era hacerle entender lo que había descubierto en la sala A. Las palabras salieron de mi boca apresuradamente, tropezándose unas con otras en mi desesperación por ser escuchado y creído. Le conté sobre el pecho de Catherine moviéndose, sobre el color en su piel, sobre cómo se sintió su mano cuando la toqué. Le dije que pensaba, no, que sabía que todavía estaba viva, que algo había salido terriblemente mal, que necesitábamos llamar a una ambulancia inmediatamente, que no podíamos dejar que este funeral procediera. El señor Harrison escuchó toda mi explicación sin aliento, con una expresión que se volvió progresivamente más preocupada, pero no de la manera en que necesitaba que estuviera preocupado. No estaba preocupado por Catherine, estaba preocupado por mí. Cuando finalmente me quedé sin palabras y me quedé allí jadeando, esperando que saltara a la acción, que agarrara su teléfono y llamara por ayuda, que corriera conmigo a la sala A para verificar lo que había visto, en cambio se levantó lentamente, caminó alrededor de su escritorio y colocó una mano en mi hombro en un gesto que claramente estaba destinado a ser reconfortante, pero se sentía condescendiente. Me habló en el tono gentil y paciente que podrías usar con un niño confundido, o alguien que claramente estaba teniendo algún tipo de crisis de salud mental. Me dijo que entendía que trabajar en una funeraria podía ser estresante, que estar rodeado de muerte todos los días podía jugar trucos en tu mente, que a veces nuestros ojos ven cosas que realmente no están allí, especialmente cuando estamos cansados. Me preguntó si había estado durmiendo lo suficiente, si había algo pasando en mi vida personal que pudiera estar causándome estrés. Sugirió que tal vez debería tomarme el resto del día libre, irme a casa, descansar un poco, y podríamos hablar de ello mañana cuando me sintiera más como yo mismo. Sentí mi esperanza desmoronarse con cada palabra que pronunciaba. No me creía. Pensaba que estaba teniendo algún tipo de colapso, que estaba imaginando cosas, que el estrés del trabajo finalmente me había afectado. Intenté de nuevo, hablando más lentamente esta vez, tratando de sonar racional y calmado aunque el pánico estaba arañando mi pecho. Le pedí que solo viniera conmigo,
que mirara a Catherine él mismo, que verificara lo que había visto. Solo tomaría un minuto. ¿Qué daño podría hacer solo verificar? Pero el señor Harrison negó con la cabeza con esa misma expresión paciente y comprensiva que me hacía querer gritar. Me explicó que Catherine Whitmore había sido examinada por el doctor Peterson, uno de los médicos más respetados de la ciudad, quien la había declarado muerta después de que no se recuperara de lo que él creía que era un derrame cerebral masivo. Había estado en coma en el hospital durante 3 días, antes de que su corazón se detuviera y las máquinas se aplanaran. El personal del hospital había seguido todos los protocolos adecuados. Su certificado de defunción había sido firmado por el doctor Peterson mismo. Además, y el señor Harrison enfatizó este punto particularmente, Catherine había pasado por el proceso de embalsamamiento. Su embalsamador principal, Thomas, quien tenía 25 años de experiencia, la había embalsamado personalmente hace 2 días. Durante ese proceso, me dijo, habían drenado su sangre y la reemplazaron con fluido de embalsamamiento. Nadie, enfatizó, nadie podría sobrevivir ese proceso. Lo que pensé que había visto era imposible, literalmente, médicamente imposible. Sugirió que lo que probablemente había presenciado eran gases atrapados liberándose del cuerpo, lo que a veces podía causar lo que parecía ser movimiento. El color en su piel probablemente era de los fluidos de embalsamamiento y el maquillaje que usaban para ayudar a que los fallecidos se vieran más naturales y pacíficos para sus familias. Todo lo que había observado tenía una explicación perfectamente racional y científica. No estaba viendo signos de vida. Estaba viendo los efectos normales de procesos post-mortem, y mi propia mente exhausta y estresada los estaba malinterpretando. Quería creerle. Parte de mí desesperadamente quería aceptar su explicación, dejarme tranquilizar de que todo estaba bien, que simplemente había malinterpretado lo que había visto, que mi preocupación, aunque bien intencionada, era completamente infundada. Sería mucho más fácil simplemente asentir, disculparme por la interrupción, aceptar la oferta de un día libre e intentar olvidar todo el asunto. Pero no podía, porque incluso mientras el señor Harrison estaba explicando todo lo que había presenciado, incluso mientras me estaba dando razones perfectamente lógicas de por qué Catherine Whitmore no podía estar posiblemente viva, seguía viendo ese sutil ascenso y descenso de su pecho, seguía sintiendo la elasticidad de su piel bajo mis dedos, seguía sabiendo de esa manera profunda e instintiva que precede al pensamiento racional que algo estaba mal. Así que me mantuve firme. Le dije al señor Harrison que respetaba su experiencia y pericia, que entendía por qué lo que estaba diciendo parecía imposible, pero que estaba absolutamente seguro de lo que había observado. Le supliqué que solo me complaciera, que viniera a mirar a Catherine una vez más antes de que llegara la familia. ¿Qué daño haría? Si estaba equivocado, y probablemente estaba equivocado, entonces podría enviarme a casa y nunca hablaríamos de ello nuevamente. Pero si había incluso la más mínima posibilidad de que tuviera razón, ¿no teníamos una obligación de verificar? Por primera vez desde que había irrumpido en su oficina, vi un destello de algo en los ojos del señor Harrison. No creencia, exactamente, pero tal vez un reconocimiento de mi sinceridad, o quizás solo un cálculo de que la forma más rápida de resolver esta situación y volver a su rutina matutina era demostrarme de una vez por todas que estaba equivocado. Suspiró, revisó su reloj y me dijo que tenía 15 minutos antes de que la familia Whitmore comenzara a llegar para la visita privada antes del servicio. Me daría esos 15 minutos para mostrarle lo que fuera que pensaba que había visto, y luego esta discusión terminaría y yo estaría yendo a casa por el día, o volviendo al trabajo, dependiendo de su evaluación de mi estado mental. Sentí una oleada de alivio y gratitud tan intensa que casi me hizo llorar. 15 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Seguramente si ambos mirábamos a Catherine juntos, él vería lo que yo había visto, notaría los signos de vida que había observado, se daría cuenta de que algo estaba terrible y urgentemente mal. Caminamos juntos por el pasillo hacia la sala A, los zapatos pulidos del señor Harrison haciendo clic eficientemente en el piso, mis botas de trabajo arrastrándose junto a él.
Ya estaba planeando qué le señalaría primero, cómo dirigiría su atención al movimiento sutil de su pecho, cómo le pediría que sintiera la temperatura y textura de su piel. Estaba tan concentrado en esta preparación mental que casi no noté cuando el señor Harrison se detuvo abruptamente fuera de la puerta de la sala y se volvió para enfrentarme con una expresión que había cambiado de tolerancia paciente a algo mucho más severo y serio. Me dijo que lo que estábamos a punto de hacer era altamente irregular, que tocar o molestar a los fallecidos estaba absolutamente prohibido excepto por embalsamadores con licencia, que si se corría la voz de esto podría dañar la reputación que Riverside Memorial había construido durante 3 generaciones. Me hizo prometer que independientemente de lo que sucediera en los próximos 15 minutos, nunca hablaría de esto con nadie, ni con el otro personal, ni con ninguna de las familias, ni con nadie fuera de la funeraria. Esta conversación, este examen, tenía que permanecer completamente confidencial. Prometí inmediatamente, aceptando cualquier condición que quisiera siempre y cuando solo mirara a Catherine y viera lo que yo había visto. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el señor Harrison probablemente ya estaba construyendo una defensa en su mente, ya preparándose para la posibilidad de que pudiera necesitar terminar mi empleo, ya pensando en responsabilidad y demandas, y todas las cosas de las que los directores de funerarias tienen que preocuparse en nuestra sociedad cada vez más litigiosa. Pero en ese momento, todo lo que me importaba era meterlo en esa habitación. Abrió la puerta de la sala A, y entramos juntos. La temperatura parecía haber bajado aún más, y me estremecí involuntariamente, aunque no podía decir si era por el frío o por el nerviosismo que estaba haciendo temblar mis manos. Las flores parecían haberse multiplicado desde que había estado allí 20 minutos antes, aunque sabía que eso era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Todo se veía exactamente como había estado antes. La iluminación suave, los asientos cuidadosamente arreglados, las fotografías de Catherine exhibidas en caballetes mostrándola a lo largo de su vida, y en el centro de todo, el ataúd borgoña con Catherine yaciendo pacíficamente dentro. El señor Harrison se acercó al ataúd con los movimientos profesionales y practicados de alguien que había hecho esto miles de veces. Se paró a su lado, mirando a Catherine con una expresión de evaluación calmada, y contuve la respiración, esperando que viera lo que yo había visto, que notara el color en su piel, el movimiento sutil de su pecho, las señales que deberían haber sido obvias para alguien con su experiencia. Se quedó allí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos 30 segundos. Luego se volvió hacia mí con una expresión que era una mezcla de simpatía y frustración apenas contenida. Me dijo que todo se veía completamente normal, exactamente como debería para alguien que había estado fallecido durante 3 días y preparado adecuadamente para la visita. Me invitó a acercarme, a mirar a Catherine yo mismo, y ver que lo que había observado antes era simplemente un malentendido, un truco de luz y sombra, y una mente exhausta. Me moví para pararme a su lado, mirando a Catherine, buscando desesperadamente las señales que había visto antes, y al principio, no pude encontrarlas. Se veía exactamente como el señor Harrison había descrito. Pacífica, quieta, inconfundiblemente fallecida. El color que pensé que había visto en su piel parecía menos evidente ahora, posiblemente un truco del ángulo o la iluminación diferente. Su pecho parecía completamente inmóvil. Incluso cuando extendí la mano tentativamente para tocar su mano nuevamente, bajo la mirada vigilante y cada vez más preocupada del señor Harrison, su piel se sentía fría y tenía esa textura ligeramente cerosa que había aprendido a asociar con los muertos embalsamados. Sentí que la duda se arrastraba, fría e insidiosa. ¿Había imaginado todo? Había tenido razón el señor Harrison sobre mi estrés y agotamiento causándome ver cosas que no estaban allí. ¿Estaba realmente perdiendo la cabeza, viendo signos de vida donde solo había muerte? El señor Harrison colocó su mano en mi hombro nuevamente, su voz gentil mientras me decía que pensaba que sería mejor si me tomaba no solo el día libre, sino quizás toda la semana. Tenía algo de tiempo de vacaciones que podía asignarme, y pensaba que me haría bien alejarme de la funeraria por un tiempo, descansar y recuperarme, y volver cuando me sintiera más como yo mismo.
Estaba tratando de ser amable, podía decir, pero debajo de la amabilidad había un mensaje claro. Si seguía insistiendo en esta imposibilidad, si seguía interrumpiendo el negocio y haciendo afirmaciones descabelladas sobre los fallecidos, habría consecuencias para mi empleo. Estaba a punto de rendirme, de disculparme y aceptar su oferta y dejar esa habitación sintiéndome como un completo tonto, cuando sucedió algo que lo cambió todo. El párpado de Catherine parpadeó. Fue tan rápido, tan imposiblemente rápido, que si no hubiera estado mirando directamente a su cara lo habría perdido por completo. Pero lo vi. Su párpado izquierdo se contrajo, solo el más pequeño espasmo, pero era inconfundiblemente movimiento, inconfundiblemente algo que los cuerpos muertos no hacen. Mi cabeza giró hacia el señor Harrison para ver si lo había notado, pero él me estaba mirando a mí, no a Catherine, todavía con esa expresión de preocupación paciente. Agarré su brazo, probablemente con demasiada fuerza, y prácticamente le grité que mirara su cara, que observara sus ojos. Lo hizo, pero por supuesto, no pasó nada. Catherine yacía allí inmóvil, y pude ver que la paciencia del señor Harrison finalmente se estaba agotando. Apartó su brazo de mi agarre y me dijo firmemente que esto había ido demasiado lejos, que estaba genuinamente preocupado por mi bienestar, y que iba a llamar a mi contacto de emergencia para que viniera a recogerme, porque no creía que debiera estar conduciendo en mi estado actual. Comenzó a volverse, dirigiéndose hacia la puerta, y sentí que el pánico subía en mi garganta como bilis porque sabía que una vez que saliera de esta habitación, una vez que hiciera esa llamada y me enviara a casa, el destino de Catherine estaría sellado. El funeral procedería según lo programado, el entierro sucedería, y nadie sabría jamás que habíamos tenido una oportunidad de salvarla y la habíamos descartado como los delirios de un empleado inestable. Hice algo entonces que nunca había hecho antes en toda mi vida. Me interpuse entre el señor Harrison y la puerta, bloqueando físicamente su camino, y le dije que no me movería hasta que llamara a un médico, hasta que alguien con entrenamiento médico real examinara a Catherine, hasta que estuviéramos absolutamente seguros más allá de cualquier duda de que estaba fallecida. Mi voz estaba temblando, y estoy seguro de que me veía medio loco, pero ya no me importaba mi trabajo o mi reputación, o lo que alguien pensara de mí. Todo lo que me importaba era la vida que estaba convencido que todavía parpadeaba dentro del cuerpo de Catherine Whitmore. La expresión del señor Harrison se transformó de paciencia preocupada a algo mucho más duro y más autoritario. Me dijo en una voz que nunca le había escuchado usar antes que estaba despedido, efectivo inmediatamente, y que si no me retiraba de las instalaciones en los próximos 60 segundos, llamaría a la policía y me haría sacar por la fuerza. Me informó que mi comportamiento era completamente inaceptable, que estaba perturbando la paz y dignidad que las familias que venían a Riverside Memorial merecían, y que había demostrado ser inadecuado para el empleo en su establecimiento. Luego sacó su teléfono y comenzó a marcar, presumiblemente para llamar a mi contacto de emergencia o a la policía. No estaba seguro de cuál. En ese momento exacto, mientras todo se estaba desmoronando a mi alrededor, y estaba a punto de perder no solo mi trabajo, sino cualquier oportunidad de salvar a Catherine, la puerta de la sala A se abrió, y alguien entró, que resultaría ser la aliada inesperada que desesperadamente necesitaba. Su nombre era Jennifer Whitmore, y era la hija menor de Catherine. Había visto su foto en la presentación de diapositivas que estaba programada para reproducirse durante la recepción del funeral. Estaba a principios de sus 40, con los ojos bondadosos de su madre y una expresión desgastada por el dolor que sugería que no había dormido adecuadamente en días. Había llegado temprano, explicó, porque quería unos momentos privados con su madre antes de que llegara el resto de la familia, antes de que el funeral se convirtiera en un espectáculo público de dolor y condolencias y platitudes bien intencionadas de personas que apenas conocían a su madre. En el momento en que Jennifer entró, toda la energía de la habitación cambió. El señor Harrison inmediatamente se transformó de nuevo en el director de funeraria compasivo y profesional, su enojo conmigo desapareciendo detrás de una máscara de solemnidad y simpatía. Dio la bienvenida a Jennifer, expresó sus condolencias una vez más,
y comenzó a guiarla hacia el ataúd mientras simultáneamente trataba de maniobrarme hacia la puerta. Pero algo debe haber mostrado en mi cara, algo desesperado y urgente, porque Jennifer me miró con atención repentina y preguntó si todo estaba bien. Vi mi última oportunidad y la tomé, a pesar de la mirada de advertencia del señor Harrison, a pesar de saber que lo que estaba a punto de hacer definitivamente me haría arrestar por perturbar la paz como mínimo. Le dije a Jennifer que no creía que su madre estuviera muerta, que había visto signos de vida, que creía que había habido un error terrible y que necesitábamos conseguir ayuda médica inmediatamente antes de que fuera demasiado tarde. La habitación quedó completamente en silencio. Jennifer me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero, su cara pasando por confusión, shock, y luego algo que parecía enojo. El señor Harrison dio un paso adelante, disculpándose profusamente, explicando que yo era un empleado perturbado que estaba siendo retirado de las instalaciones, que había estado bajo estrés, y claramente estaba teniendo algún tipo de episodio, que Jennifer por favor ignorara todo lo que acababa de decir. Alcanzó mi brazo, probablemente planeando escoltarme físicamente si era necesario, pero Jennifer levantó su mano para detenerlo. Me preguntó, su voz cuidadosamente controlada pero con un trasfondo de algo que no podía identificar del todo. ¿Por qué diría algo así? ¿Qué posible razón podría tener para hacer una afirmación tan horrible? ¿Qué había visto que me hizo creer que mi madre podría todavía estar viva? Y entonces le conté todo. Describí el color en la piel de Catherine, el movimiento de su pecho, la elasticidad que había sentido cuando toqué su mano, el parpadeo de su párpado. Le conté sobre mis 3 años trabajando en la funeraria, sobre los cientos de personas fallecidas que había visto, sobre cómo había aprendido a reconocer los signos de muerte, y cómo Catherine no coincidía con esos signos. Le dije que sabía lo loco que sonaba, que entendía por qué nadie me creía, pero que estaba absolutamente seguro de que algo estaba mal y que teníamos que al menos verificar, teníamos que al menos llamar a un médico, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras hablaba, Jennifer me estaba observando intensamente, y me di cuenta de que realmente estaba escuchando, de verdad escuchando, no solo esperando que terminara para que pudiera descartarme como loco como todos los demás habían hecho. Cuando finalmente dejé de hablar, se volvió hacia el señor Harrison y le preguntó qué involucraba el proceso de embalsamamiento, si había alguna posibilidad de que alguien pudiera sobrevivirlo, si errores como este habían ocurrido antes. El señor Harrison, luciendo cada vez más incómodo, explicó el proceso de embalsamamiento en detalle clínico, enfatizando lo invasivo y exhaustivo que era, lo imposible que sería para cualquiera sobrevivir. Pero Jennifer siguió presionando, haciendo preguntas que no se me había ocurrido hacer. Quería saber quién había embalsamado a su madre, si el doctor Peterson realmente había visto el cuerpo de su madre después de la muerte, o había firmado el certificado basándose en el informe del hospital, si había habido una autopsia. Y fue al responder estas preguntas que apareció la primera grieta en la certeza del señor Harrison. No había habido autopsia. La familia la había rechazado, como era su derecho, ya que la muerte de Catherine había sido atribuida a causas naturales después de su derrame cerebral. Y el doctor Peterson, aunque había firmado el certificado de defunción, lo había hecho basándose en el informe del hospital, donde Catherine había estado en la UCI, y la confirmación del personal del hospital de que había tenido una línea plana y no mostró signos de vida durante más de 30 minutos antes de ser desconectada del soporte vital. No había examinado su cuerpo personalmente después de la muerte. En cuanto al embalsamamiento, eso había sido hecho por Thomas, pero Thomas no estaba en la funeraria todavía. Típicamente no llegaba hasta 1 hora antes de los servicios. Jennifer se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que el señor Harrison no había hecho, la pregunta que demostraría ser el punto de inflexión en toda esta pesadilla. Me preguntó si había alguna forma de verificar con certeza, alguna prueba que pudiéramos realizar aquí mismo, ahora mismo, que demostraría de una forma u otra si su madre estaba viva o muerta. Pensé frenéticamente, tratando de recordar cualquier cosa que hubiera aprendido sobre signos de vida y muerte de mis años en la funeraria, de programas de televisión,
de cualquier lugar. Y luego recordé algo simple, algo obvio, algo que debería haberle ocurrido al señor Harrison inmediatamente si no hubiera estado tan convencido de su propia infalibilidad profesional. Sugerí que revisáramos el pulso. No solo una verificación rápida en la muñeca, sino un examen exhaustivo, usando un estetoscopio para escuchar el latido del corazón, un espejo sostenido bajo su nariz para verificar la respiración, cualquier cosa que pudiera definitivamente probar o refutar lo que estaba afirmando. El señor Harrison comenzó a protestar, comenzó a explicar por qué esto era innecesario e inapropiado, pero Jennifer lo interrumpió. Le dijo que quería que se hiciera, que como pariente más cercano de Catherine y la persona con poder médico legal, estaba solicitando un examen exhaustivo antes de que el funeral procediera. Si yo estaba equivocado, dijo, entonces seguirían adelante con el servicio, y ella personalmente se disculparía con él por la interrupción. Pero si había incluso la más pequeña posibilidad de que yo tuviera razón, si había alguna posibilidad de que su madre todavía estuviera viva, entonces tenían una obligación de verificar. El señor Harrison intentó una vez más disuadirla, pero Jennifer era insistente, y al final no tuvo más opción que cumplir. Salió de la habitación para recuperar el botiquín de primeros auxilios que contenía un estetoscopio, y durante unos momentos, Jennifer y yo estuvimos solos con Catherine. Jennifer se acercó al ataúd lentamente, mirando a su madre con una expresión de emoción tan compleja que no podía comenzar a interpretarla. Cuando habló, su voz fue apenas más que un susurro. Me dijo que su madre había estado en coma durante 3 días antes de morir, que los médicos habían dicho que no había actividad cerebral, que las máquinas eran lo único que la mantenía viva. La decisión de retirar el soporte vital había sido lo más difícil que jamás había hecho, y había estado atormentada por la culpa desde entonces, preguntándose si se había rendido demasiado pronto, si su madre podría haberse recuperado, si solo hubieran esperado un poco más. Cuando el hospital había llamado para decir que el corazón de su madre se había detenido y se había ido, Jennifer había sentido no solo dolor, sino alivio. Alivio de que la decisión había sido sacada de sus manos, de que su madre finalmente estaba en paz, y Jennifer no tenía que cargar el peso de esa elección más. Y ahora yo le estaba diciendo que su madre podría no estar muerta después de todo, que la paz que Jennifer se había convencido de que su madre había encontrado podría no existir, que podrían haberla enterrado viva si yo no hubiera notado que algo estaba mal. Pude ver el conflicto en la cara de Jennifer, la parte de ella que quería creerme luchando contra la parte que estaba aterrada de tener esperanza, aterrada de tener que enfrentar la posibilidad de que su madre había estado viva todo este tiempo, sufriendo, atrapada en ese espacio entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez has tenido que entregar noticias a alguien que sabías que cambiaría todo su mundo, aunque no tenías prueba todavía de que lo que estabas diciendo fuera verdad? Ahí es donde estaba parado, al lado de una mujer que estaba tratando desesperadamente de mantenerse unida, mientras simultáneamente se preparaba para las peores noticias de su vida, o las mejores noticias de su vida, dependiendo de lo que estábamos a punto de descubrir. El señor Harrison regresó con el botiquín de primeros auxilios y un estetoscopio, sus movimientos rígidos y reacios. Estaba acompañado por Rebecca, una de las directoras asistentes de la funeraria, una mujer de unos 50 años que siempre me había parecido amable y profesional. Supuse que la había traído como testigo, alguien que pudiera corroborar su versión de los eventos si esta situación de alguna manera se salía aún más de control. Rebecca se veía confundida y preocupada, claramente habiendo sido informada de la situación, pero sin estar muy segura de qué hacer con ella. El señor Harrison se acercó al ataúd con el estetoscopio, su renuencia visible en cada movimiento. Se posicionó al lado de Catherine, se colocó el estetoscopio en los oídos y bajó la pieza del pecho hacia su pecho, pero antes de que pudiera hacer contacto, Jennifer lo detuvo. Preguntó, muy cortésmente pero muy firmemente, si Rebecca podía ser quien realizara el examen. Explicó que no quería faltarle el respeto al señor Harrison, pero que él ya había dejado claro que creía que no había posibilidad de que Catherine estuviera viva, y ella quería a alguien que pudiera abordar esto con ojos nuevos y sin nociones preconcebidas. Fue un movimiento inteligente,
y sentí una oleada de gratitud por el pensamiento claro de Jennifer, en medio de lo que debía ser un caos emocional abrumador. El señor Harrison parecía querer discutir, pero no podía, no sin parecer defensivo o irrazonable. Le entregó el estetoscopio a Rebecca, quien lo tomó con visible renuencia. Le preguntó a Jennifer si estaba segura de que quería hacer esto, explicando gentilmente que podría ser perturbador de ver, que podría cambiar cómo Jennifer recordaría esta despedida final a su madre. Pero Jennifer era decidida. Necesitaba saber, dijo. Cualquiera que fuera la verdad necesitaba saberla. Rebecca asintió, entendiendo, y se acercó al ataúd. Posicionó el estetoscopio y bajó la pieza del pecho al pecho de Catherine, justo sobre donde estaría su corazón. La habitación cayó en un silencio tan completo que podía escuchar mi propio latido del corazón, golpeando en mis oídos. Podía escuchar el débil zumbido del sistema de calefacción. Podía escuchar el roce apenas perceptible de la ropa de Rebecca mientras ajustaba su posición. Todos observamos la cara de Rebecca, buscando cualquier reacción, cualquier indicación de lo que estaba escuchando. Durante los primeros 30 segundos, su expresión permaneció neutral, profesional, la cara de alguien realizando un examen de rutina. Pero luego, algo cambió. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su respiración se detuvo. Movió el estetoscopio a una posición diferente en el pecho de Catherine. Escuchó de nuevo. Lo movió de nuevo. Su mano comenzó a temblar. Cuando nos miró, su cara se había puesto completamente blanca. Habló en una voz que estaba tratando muy duro de permanecer calmada, pero estaba llena de pánico apenas controlado. Dijo que estaba detectando lo que podría ser un latido del corazón, extremadamente débil e irregular, pero posiblemente allí. Dijo que no estaba segura, que podría ser un artefacto del estetoscopio o vibraciones ambientales, pero que pensaba, no estaba segura, pero pensaba que podía escuchar algo. La habitación explotó en caos. Jennifer dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad jadeo. El señor Harrison agarró el estetoscopio de Rebecca, prácticamente arrancándolo de su cabeza, y escuchó él mismo, su cara transformándose de certeza escéptica a horror creciente mientras movía la pieza del pecho alrededor del pecho de Catherine, buscando, escuchando, esperando demostrar que Rebecca estaba equivocada, pero claramente escuchando algo que no podía explicar. Yo me quedé allí congelado, sintiéndome vindicado y aterrado en igual medida, porque si tenía razón, si Catherine estaba viva, entonces eso significaba que había estado viva todo este tiempo, durante días, atrapada en su propio cuerpo, posiblemente consciente, pasando por el proceso de embalsamamiento, acostada en este ataúd, esperando que alguien notara, ayudara, salvara. Rebecca ya estaba sacando su teléfono, marcando el 911, su voz urgente mientras reportaba un posible caso de alguien siendo declarado fallecido por error, dando la dirección de la funeraria, solicitando asistencia médica inmediata. El señor Harrison todavía estaba escuchando el pecho de Catherine, su cara pasando por expresiones de incredulidad, horror, y lo que parecía el comienzo del pánico mientras se daba cuenta de las implicaciones de lo que estaba sucediendo, la responsabilidad que estaba enfrentando, la reputación de su funeraria que estaba a punto de ser destruida. Jennifer se había movido al lado de su madre, había tomado la mano de Catherine en la suya, le estaba hablando en una voz gruesa de lágrimas, diciéndole que aguantara, que la ayuda estaba viniendo, que lo sentía tanto, tanto por todo. Y finalmente me permití moverme, acercarme al ataúd, mirar a Catherine y susurrarle que iba a estar bien, que la habíamos encontrado, que ahora estaba a salvo. Mientras esperábamos la ambulancia que parecía estar tardando una eternidad, Rebecca me entregó el estetoscopio y preguntó si quería escuchar. Con manos temblorosas, lo posicioné sobre el pecho de Catherine, y allí estaba, débil como un susurro, irregular y luchando, pero inconfundible. Un latido del corazón, prueba de que todo lo que había visto, todo en lo que había insistido a pesar de que todos me decían que estaba equivocado, había sido real. El sonido de ese latido del corazón, frágil y luchando,
Es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. A lo lejos, podía escuchar sirenas acercándose, haciéndose más fuertes con cada segundo. La ambulancia venía. Catherine iba a obtener la ayuda que necesitaba. Pero incluso mientras el alivio me invadía, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado del desastre, en cómo si no hubiera dejado caer mi cargador de teléfono en esta habitación, si no hubiera entrado a recuperarlo, si no hubiera sucedido que realmente mirara a Catherine, si no hubiera confiado en mis instintos a pesar de que todos me decían que estaba equivocado, habría sido enterrada viva en solo unas pocas horas. El peso de esa realización, el horror de lo que casi sucedió, se asentó sobre mí como algo físico. Los paramédicos irrumpieron por la puerta de la sala A, minutos después de la llamada de Rebecca, trayendo con ellos equipo y una energía de urgencia controlada que transformó la solemne sala funeral en una sala de emergencias improvisada. Eran 3, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con los uniformes azul oscuro de los servicios médicos de emergencia de la ciudad, y se movían con la eficiencia practicada de personas que habían visto todo tipo de crisis médica imaginable, excepto quizás por esta. El paramédico principal, un hombre de unos 40 años con sienes grises y ojos agudos e inteligentes, se acercó al ataúd mientras sus colegas preparaban el equipo. Jennifer retrocedió para darles espacio, pero mantuvo la mano de su madre, sin querer soltar completamente ahora que había esperanza, ahora que la pesadilla realmente podría tener una oportunidad de terminar con su madre viva. El paramédico se presentó como Robert y pidió un resumen rápido de la situación. Rebecca, quien había recuperado su compostura más rápido que el resto de nosotros, proporcionó una explicación concisa mientras el señor Harrison se quedó a un lado luciendo como si pudiera enfermarse en cualquier momento. Robert escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando Rebecca terminó, asintió una vez, dijo algo en su radio sobre necesitar apoyo adicional, y luego dirigió toda su atención a Catherine. Lo que siguió fueron los 10 minutos más intensos y aterradores de toda mi vida. Robert y su equipo trabajaron rápidamente, verificando signos vitales, tratando de establecer si definitivamente había un latido del corazón, o si lo que habíamos escuchado a través del estetoscopio era algún tipo de anomalía. Sacaron una máquina portátil de electrocardiograma, colocaron electrodos en el pecho de Catherine, y cuando la máquina cobró vida, mostrando lo que Robert confirmó que era de hecho un ritmo cardíaco, extremadamente lento y débil pero presente, la realidad de la situación finalmente golpeó a todos con fuerza completa. Catherine Whitmore estaba viva, contra toda probabilidad médica, contra toda lógica y razón, a pesar de haber sido declarada muerta hace días, a pesar de haber pasado por el proceso de embalsamamiento, a pesar de yacer en este ataúd durante más de 48 horas, el corazón de Catherine estaba latiendo. Robert habló en su radio de nuevo, su voz calmada pero urgente, solicitando transporte inmediato a la UCI y alertando al hospital de que estaban trayendo lo que describió como un caso extremadamente crítico de supuesta catalepsia o posiblemente síndrome de enclaustramiento con complicaciones de procedimientos de embalsamamiento. Esas palabras, procedimientos de embalsamamiento, colgaron en el aire como un peso físico. Porque esa era la crisis real ahora. No solo que Catherine había sido declarada muerta por error, sino que su cuerpo había sido sometido a un proceso que nunca fue destinado para los vivos. Un proceso que involucraba drenar sangre y reemplazarla con químicos diseñados para preservar tejido muerto. Nadie sabía qué efecto tendría eso en una persona viva, o si incluso era posible sobrevivir tal cosa. La paramédica, cuya etiqueta de nombre decía Sarah, estaba trabajando en establecer acceso intravenoso, luchando porque las venas de Catherine se habían colapsado, ya sea del proceso de embalsamamiento o de su periodo extendido de circulación severamente disminuida. Nadie podía decir. Finalmente logró conseguir una línea. Comenzó a bombear fluidos, mientras el tercer paramédico preparaba la camilla y comenzaba el proceso delicado de extraer a Catherine del ataúd. Jennifer observó todo esto con lágrimas corriendo por su cara, alternando entre agradecer a Dios, agradecerme a mí, y disculparse con su madre una y otra vez por rendirse con ella.
por firmar los papeles para retirar el soporte vital, por no estar allí cuando podría haber necesitado que alguien luchara por ella. Traté de decirle a Jennifer que nada de esto era su culpa, que los médicos y las máquinas habían indicado que Catherine estaba cerebralmente muerta, que cualquiera habría tomado la misma decisión, pero no creo que me escuchara. La culpa y el alivio y el terror de lo que estaba sucediendo eran demasiado abrumadores para que la tranquilidad racional penetrara. El señor Harrison, mientras tanto, se había movido a la esquina de la habitación y estaba en su teléfono, hablando en tonos apagados y urgentes. Capté fragmentos de su conversación, suficiente para entender que estaba llamando a su abogado, ya comenzando el proceso de tratar de manejar lo que estaba a punto de convertirse en un escándalo masivo. Debería haber sentido satisfacción al ver su fachada profesional desmoronarse, al verlo enfrentar las consecuencias de descartar mis preocupaciones y casi permitir que un entierro procediera. Pero no sentí satisfacción, solo me sentí cansado y sacudido, y profundamente agradecido de que hubiéramos descubierto la verdad a tiempo. Mientras los paramédicos preparaban para transportar a Catherine, Robert apartó a Jennifer y le habló en una voz que era gentil, pero honesta. Necesitaba que entendiera, dijo, que aunque iban a hacer todo lo posible para salvar la vida de Catherine, la situación era extraordinariamente grave. El proceso de embalsamamiento había introducido químicos tóxicos en su sistema, químicos que los cuerpos vivos nunca estaban destinados a encontrar. Combinado con lo que sea que le había causado estar en este estado similar a la muerte en primer lugar, posiblemente un derrame cerebral que la había dejado encerrada dentro de su propio cuerpo, incapaz de moverse o comunicarse pero potencialmente consciente, las posibilidades de supervivencia de Catherine no eran buenas. Incluso si sobrevivía, continuó Robert, había una fuerte posibilidad de daño cerebral severo, fallo de órganos u otras complicaciones que podrían dejarla en un estado vegetativo permanente o con una calidad de vida que sería extremadamente pobre. Le estaba diciendo esto a Jennifer no para robarle esperanza, sino para prepararla para la probabilidad de que aunque habíamos encontrado a Catherine viva, el resultado aún podría ser trágico. Jennifer escuchó todo esto, su cara pálida pero compuesta, y luego le dijo a Robert algo que hizo que mi respeto por ella aumentara 10 veces. Dijo que independientemente del resultado, independientemente de cuál fuera el pronóstico de Catherine, o cuál podría ser su calidad de vida, necesitaba intentar salvarla, porque si la situación fuera al revés, si Jennifer fuera la atrapada en ese estado crepuscular entre la vida y la muerte, sabía sin duda que su madre nunca se rendiría con ella, lucharía por ella hasta el final, y le debía a su madre nada menos que ese mismo amor feroz e intransigente y determinación. Robert asintió, entendiendo, y luego se estaban moviendo, levantando a Catherine en la camilla, cubriéndola con mantas cálidas, apresurándola fuera de la sala A y por el pasillo hacia la ambulancia que esperaba. Jennifer fue con ellos, montando en la ambulancia, su mano nunca dejándola de su madre, su voz continuando susurrando aliento y amor y disculpas. Y luego se habían ido, y la habitación quedó en silencio excepto por los sonidos apagados de la ciudad más allá de las paredes, y la conversación continua del señor Harrison con su abogado. Rebecca se me acercó, esta mujer que había confirmado lo que había descubierto, quien había escuchado el corazón de Catherine y verificado que lo imposible era real. Me preguntó cómo había sabido, cómo había visto lo que todos los demás habían perdido. Le dije la verdad, que no tenía ninguna habilidad o entrenamiento especial, que simplemente había estado en el lugar correcto en el momento correcto y había confiado en lo que mis instintos me estaban diciendo, incluso cuando parecía imposible. Me miró por un largo momento y luego dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde ese día. Dijo que en sus 20 años trabajando en servicios funerarios, había aprendido que la mayoría de las personas pasan por la vida en piloto automático, viendo lo que esperan ver, asumiendo que los profesionales y expertos siempre tienen razón, nunca cuestionando los procedimientos establecidos, pero que a veces, lo más importante que una persona puede hacer es realmente mirar, realmente prestar atención, confiar en sus propias observaciones incluso cuando significa desafiar la autoridad
y arriesgarse a parecer tonto. Dijo que había hecho algo notable, algo valiente, y que gracias a mí, Catherine tenía una oportunidad que no habría tenido de otra manera. Luego Rebecca hizo algo inesperado. Me preguntó qué planeaba hacer ahora, si estaría buscando otro trabajo, dado que el señor Harrison me había despedido antes de que saliera la verdad. Y me di cuenta de que ni siquiera había pensado en eso. No había considerado las implicaciones prácticas de lo que había sucedido más allá de la crisis inmediata de salvar la vida de Catherine. Estaba desempleado. Había sido despedido de mi trabajo, y aunque había tenido razón, aunque había salvado potencialmente la vida de alguien, todavía tenía facturas que pagar y alquiler vencido, y ninguna perspectiva inmediata de otro empleo. Pero incluso mientras estaba comenzando a entrar en pánico por eso, Rebecca me dijo que haría algunas llamadas, que tenía contactos en otras funerarias de la ciudad, y que una vez que se corriera la voz sobre lo que había hecho, sobre cómo había confiado en mis instintos, y persistido a pesar de ser descartado por todos a mi alrededor, no creía que tendría problemas para encontrar trabajo si eso era lo que quería. También sugirió, con una mirada significativa hacia donde el señor Harrison todavía estaba acurrucado en la esquina con su teléfono, que la compañía de seguros y el equipo legal de la funeraria probablemente estarían muy interesados en asegurarse de que yo estuviera satisfecho con cómo se resolvía esta situación, dado que era un testigo clave de todo lo que había sucedido. En las horas y días que siguieron al dramático rescate de Catherine, de lo que habría sido un entierro en vida, la historia explotó en las noticias nacionales. ¿Cómo podría no hacerlo? Una mujer declarada muerta, embalsamada, expuesta en un ataúd para la visita, y descubierta estar viva por un conserje que se negó a ser silenciado a pesar de que todos le decían que estaba equivocado, era el tipo de historia con la que los medios de comunicación sueñan, combinando misterio médico, casi tragedia, y el triunfo de un héroe improbable. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente con solicitudes de entrevistas de estaciones de noticias locales, luego redes nacionales, luego incluso algunos medios internacionales. La funeraria fue sitiada por reporteros, cámaras y curiosos. El señor Harrison emitió una declaración a través de su abogado, expresando su gratitud de que Catherine hubiera sido descubierta viva y su compromiso de revisar todos los procedimientos de la funeraria para asegurar que nada como esto pudiera volver a suceder. Estaba tratando de controlar la narrativa, de posicionar a Riverside Memorial como un lugar donde la seguridad era la máxima prioridad, pero todos podían ver a través de ello. Las preguntas que se hacían eran devastadoras. ¿Cómo había sido Catherine declarada muerta cuando estaba viva? ¿Cómo había sobrevivido el proceso de embalsamamiento? ¿Por qué las preocupaciones del conserje habían sido descartadas tan fácilmente? ¿Qué habría pasado si Marcus no hubiera estado allí esa mañana? La comunidad médica estaba igualmente impactada y fascinada. El caso de Catherine estaba siendo descrito como sin precedentes, una anomalía médica que requeriría años de estudio para comprender completamente. La teoría principal, reconstruida por el equipo de especialistas tratando a Catherine en el Hospital General de la ciudad, era que había sufrido un derrame cerebral masivo del tronco cerebral que la había dejado en una condición extremadamente rara llamada síndrome de enclaustramiento. En este estado, estaba consciente pero completamente paralizada, incapaz de moverse o comunicarse de ninguna manera. Sus signos vitales habían sido tan mínimos, las funciones de su cuerpo tan suprimidas, que el equipo del hospital y los médicos que la examinaban genuinamente creían que estaba cerebralmente muerta. Cuando se tomó la decisión de retirar el soporte vital y tuvo una línea plana en los monitores, no mostrando latido del corazón o respiración durante más de 30 minutos, todos asumieron que había muerto. Pero lo que realmente sucedió, teorizaron los médicos, fue que el cuerpo de Catherine había entrado en un estado aún más profundo de supresión metabólica, similar a los estados de hibernación, vistos en algunos animales o las condiciones hipotérmicas extremas que a veces permiten a las personas sobrevivir lo que deberían ser situaciones fatales. Su corazón no se había detenido completamente, se había ralentizado a una velocidad tan mínima
que era indetectable por el equipo de monitoreo estándar. Su respiración se había vuelto tan superficial como para ser virtualmente inexistente. Estaba viva, pero solo apenas, existiendo en un estado crepuscular que imitaba la muerte tan perfectamente que los profesionales médicos fueron engañados. En cuanto al proceso de embalsamamiento, que debería haber sido instantáneamente fatal, los médicos solo podían teorizar que el estado metabólico extremadamente reducido de Catherine, de alguna manera, había evitado que los fluidos de embalsamamiento se extendieran por su sistema como normalmente lo harían. El proceso había sido iniciado pero no completado antes de que las funciones mínimas de su cuerpo de alguna manera compartimentalizaran o neutralizaran los químicos tóxicos. Era, dijeron los médicos repetidamente, nada menos que milagroso que hubiera sobrevivido. ¿Pero había sobrevivido de alguna manera significativa? Esa era la pregunta que me perseguía mientras esperaba actualizaciones sobre la condición de Catherine. Los primeros días después de su rescate fueron muy delicados. Estaba en la UCI, conectada a máquinas, su cuerpo luchando por purgar los químicos de embalsamamiento, mientras simultáneamente trataba de recuperarse del derrame cerebral y los días de su presión metabólica extrema. Los médicos le dieron menos del 10% de posibilidades de supervivencia, y si sobrevivía, advirtieron a Jennifer y al resto de la familia Whitmore, la probabilidad de daño cerebral severo o estado vegetativo permanente era extremadamente alta. Visité el hospital todos los días, aunque no era familia y técnicamente no tenía derecho a estar allí. Pero Jennifer había puesto mi nombre en la lista de visitantes. Había dicho al personal del hospital que yo era la razón por la que su madre estaba viva, y así me dejaron pasar. Me sentaba en la sala de espera con la familia Whitmore, Jennifer y sus 3 hermanos, los 9 nietos que iban desde adolescentes hasta niños pequeños, la hermana anciana de Catherine, y varios otros parientes y amigos que habían venido a mantener vigilia. Me trataban con una mezcla de gratitud y curiosidad, agradeciéndome repetidamente por confiar en mis instintos, preguntándome una y otra vez cómo había sabido, qué había visto, qué me hizo estar tan seguro. Conté la historia tantas veces que comenzó a sentirse ensayada, pero cada vez que la contaba, recordaba nuevos detalles. La frialdad de la habitación, el color en la piel de Catherine, la forma en que su pecho se había movido tan sutilmente que tenías que estar mirando directamente para verlo, el parpadeo de su párpado que había sido mi confirmación final de que algo estaba mal. La familia Whitmore también me contó sobre Catherine, ayudándome a entender quién era esta mujer más allá de solo un cuerpo en un ataúd. Me contaron sobre sus 40 años como maestra de 2º grado, sobre los innumerables niños que había ayudado a aprender a leer y escribir, sobre su paciencia y bondad, y la forma en que había hecho que cada niño se sintiera especial y capaz. Me contaron sobre ella como madre, cómo había criado a 4 hijos mientras trabajaba a tiempo completo, cómo nunca se había perdido una obra escolar o un partido de fútbol, cómo había sido el centro amoroso y estable de su familia. Me mostraron fotos en sus teléfonos. Catherine riendo en la fiesta de cumpleaños de un nieto, Catherine de vacaciones en la playa, Catherine en su fiesta de jubilación rodeada de exalumnos que habían regresado para honrarla. Y mientras aprendía sobre quién era Catherine, el peso de lo que casi había sucedido se volvió aún más pesado. Esta no era solo una vida que había salvado potencialmente, era una vida que había tocado cientos, tal vez miles de otras vidas. Cada niño que había enseñado, cada miembro de la familia que la amaba, cada amigo que la apreciaba, todos habrían sido afectados por su entierro. Habrían llevado el dolor y el trauma de su muerte, sin saber nunca que había estado viva todo el tiempo, que posiblemente había estado consciente y consciente mientras yacía en ese ataúd, esperando que alguien notara, ayudara, salvara. En el 4.º día después del rescate de Catherine, algo cambió. Los médicos llamaron a Jennifer a una consulta privada y emergieron media hora después con una expresión que no podía leer del todo. La familia se reunió a su alrededor, desesperada por noticias, y Jennifer nos dijo que Catherine estaba mostrando signos de conciencia mínima. Estaba respondiendo a estímulos dolorosos. Sus escaneos cerebrales mostraban patrones de actividad que sugerían conciencia, y más notablemente,
Cuando los médicos habían realizado una prueba pidiendo a Catherine que parpadeara una vez para sí y 2 veces para no, lo había hecho. Todavía estaba encerrada dentro de su propio cuerpo, todavía incapaz de moverse o hablar, todavía enfrentando una recuperación larga e incierta, sin garantía de que alguna vez recuperaría la función completa. Pero estaba consciente, estaba luchando por volver. La habitación estalló en lágrimas y abrazos y oraciones de agradecimiento. Y Jennifer, en medio de esta celebración, me buscó específicamente, me apartó, y me dijo algo que hizo que todo por lo que había pasado valiera la pena. Dijo que los médicos creían, basándose en la línea de tiempo y las respuestas de Catherine a sus preguntas a través de la comunicación de parpadeo, que había estado consciente todo el tiempo. Durante el proceso de embalsamamiento, mientras yacía en el ataúd, mientras se hacían los preparativos del funeral, Catherine había estado consciente, atrapada, incapaz de moverse o comunicarse, experimentando lo que debe haber sido una tortura psicológica absoluta, mientras esperaba que alguien, cualquiera, se diera cuenta de que no estaba muerta. Y cuando toqué su mano, cuando le hablé en la sala A, diciéndole que iba a estar bien, que la habíamos encontrado, que estaba a salvo, Catherine me había escuchado, lo recordaba, y a través de la comunicación de parpadeo de Sino, Catherine había pedido específicamente verme. Quería agradecer a la persona que había salvado su vida. Entré en la habitación de la UCI de Catherine, sintiéndome más nervioso de lo que había estado incluso durante la confrontación con el señor Harrison. Esta era la mujer cuya vida había salvado, quien había estado consciente durante sus propios preparativos funerarios, quien había experimentado una pesadilla que ni siquiera podía comenzar a imaginar. ¿Qué le dices a alguien que ha pasado por algo así? Catherine yacía en la cama del hospital, todavía conectada a monitores y máquinas, todavía luciendo pálida y frágil, pero inconfundiblemente viva de una manera que no había estado cuando la vi en el ataúd. Sus ojos estaban abiertos, y estaban conscientes, inteligentes, siguiendo el movimiento alrededor de la habitación. Jennifer estaba de pie al lado de la cama, lista para facilitar la comunicación. Haría preguntas de sí, no, y Catherine parpadearía. Una vez para sí, 2 veces para no. Jennifer le preguntó a Catherine si me recordaba, y Catherine parpadeó una vez. Sí. Jennifer preguntó si Catherine quería comunicarse conmigo, y de nuevo, un parpadeo. Sí. Y luego Jennifer hizo una pregunta que ella y los médicos habían preparado, basándose en los intentos de comunicación anteriores de Catherine. Preguntó si Catherine tenía algo que quería que yo supiera, y Catherine parpadeó sí, enfáticamente, repetidamente, como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Lo que siguió fue un proceso lento y laborioso de preguntas de sí no, ayudando a Catherine a expresar lo que quería decir. Tomó casi 20 minutos, con Jennifer y una enfermera haciendo preguntas, reduciendo el mensaje, interpretando las respuestas de Catherine, pero eventualmente, entendimos. Catherine quería que supiera que había estado consciente cuando toqué su mano y le hablé, que había estado tratando desesperadamente de hacer que alguien entendiera que estaba viva, que no estaba lista para morir. Quería que supiera que había escuchado mi argumento con el señor Harrison. Había escuchado a Jennifer cuestionando si verificar signos de vida. Había sentido el estetoscopio contra su pecho y había intentado con cada pizca de fuerza que poseía hacer que su corazón latiera un poco más fuerte, un poco más notablemente. Quería que supiera que cuando había escuchado las sirenas de la ambulancia que se acercaba, cuando se había dado cuenta de que alguien finalmente había entendido que iba a ser salvada, fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado en toda su vida. Y lo más importante, Catherine quería que supiera que le había devuelto su vida, que gracias a mí podría ver a sus nietos crecer, experimentaría más amaneceres y más cenas familiares y más momentos de alegría que pensó que se habían perdido para ella para siempre. Las lágrimas corrían por mi cara para cuando terminamos esta comunicación, y vi que los ojos de Catherine también estaban llenos de lágrimas que no podía limpiar, lágrimas de gratitud y alivio, y probablemente también trauma de todo lo que había pasado. Extendí la mano y muy gentilmente tomé su mano.
La misma mano que había tocado en la sala funeraria cuando por primera vez sospeché que algo estaba mal, y le dije que lo sentía por todo lo que había soportado, que deseaba haber descubierto la verdad antes, que esperaba que se recuperara y volviera a su vida y su familia. Catherine parpadeó una vez. Sí, y luego cerró los ojos, exhausta del esfuerzo de comunicación. Jennifer me acompañó fuera de la UCI, agradeciéndome de nuevo, diciéndome que siempre sería parte de su familia ahora, que había un vínculo entre nosotros que no podía romperse. También me dijo algo que no sabía, algo que me hizo darme cuenta de lo cerca del desastre que realmente habíamos estado. Dijo que si el funeral hubiera procedido según lo programado, Catherine habría sido enterrada en un ataúd sellado con una bóveda de concreto a su alrededor. Incluso si Catherine de alguna manera hubiera podido hacer ruido o señalar por ayuda desde dentro del ataúd, nadie la habría escuchado. Habría muerto por asfixia o deshidratación en días, consciente y consciente todo el tiempo, atrapada en la oscuridad. La única razón por la que eso no sucedió fue porque dejé caer mi cargador de teléfono en la sala A la noche antes del funeral. Un simple error, una circunstancia coincidente, y estuve en el lugar correcto en el momento correcto para notar lo que todos los demás habían perdido. Algunas personas podrían llamar a eso suerte o casualidad, pero Jennifer dijo que ella creía que era algo más, que había una razón por la que había estado allí, que estaba destinado a salvar a su madre. La historia del casi entierro en vida de Catherine Whitmore se convirtió en uno de esos eventos de noticias nacionales que captura la atención pública y se niega a soltar. En las semanas que siguieron, se lanzaron investigaciones sobre los procedimientos del hospital para declarar la muerte, sobre las prácticas de la funeraria, sobre todo el sistema que había fallado tan catastróficamente que una mujer viva había sido embalsamada y preparada para el entierro. El doctor Peterson, el médico que había firmado el certificado de defunción de Catherine, quedó bajo escrutinio intenso. Surgió que había firmado el certificado basándose en el informe del hospital sin examinar personalmente el cuerpo de Catherine, lo cual, aunque técnicamente no estaba en contra de las regulaciones, ciertamente no era la mejor práctica. Dio una declaración pública expresando su profundo pesar y anunciando que estaría implementando nuevos protocolos en su práctica para asegurar que esto nunca pudiera volver a suceder. El hospital donde Catherine había sido declarada cerebralmente muerta lanzó su propia investigación y descubrió que había habido mal funcionamiento del equipo el día en que Catherine tuvo una línea plana, que los monitores no habían sido calibrados adecuadamente, que el personal había estado sobrecargado de trabajo y con falta de personal debido a un brote de gripe entre el personal médico. Ninguna de estas cosas excusaba lo que había sucedido, pero ayudaban a explicar cómo podría ocurrir un error tan catastrófico. Se prometieron cambios, se revisaron protocolos, y la administración del hospital emitió disculpas formales a Catherine y su familia. La funeraria Memorial Riverside enfrentó las consecuencias más severas. El intento del señor Harrison de controlar la narrativa y posicionar a la funeraria como habiendo actuado apropiadamente se desmoronó bajo el escrutinio de los medios y la ira pública. Se plantearon preguntas sobre por qué había sido tan rápido en descartar mis preocupaciones, por qué había priorizado su propia certeza profesional sobre la posibilidad, por remota que fuera, de que había habido un error. La compañía de seguros de la funeraria llegó a un acuerdo con la familia Whitmore por una cantidad no revelada, pero reportadamente sustancial. El señor Harrison eventualmente renunció como director, y el negocio fue vendido a una corporación de funerarias más grande que prometió implementar reformas integrales. Thomas, el embalsamador que había embalsamado a Catherine, fue quizás la persona más traumatizada en toda esta situación, además de la propia Catherine. Había realizado un procedimiento en lo que creía que era un cuerpo fallecido, había hecho todo según su entrenamiento y experiencia, y no tenía razón para sospechar que la mujer que estaba embalsamando estaba realmente viva. El conocimiento de que había causado dolor y daño potencialmente mortal a una persona viva, incluso sin saberlo, lo devastó. Recibió asesoramiento y eventualmente dejó la industria funeraria por completo, incapaz de continuar en una profesión donde siempre estaría perseguido por lo que había sucedido. En cuanto a mí,
Me volví brevemente famoso de una manera que nunca quise o busqué. Las solicitudes de entrevistas continuaron durante semanas, con todos queriendo escuchar la historia del conserje que salvó a una mujer de ser enterrada viva. Hice algunas entrevistas, principalmente porque pensé que podría ayudar a crear conciencia sobre las condiciones médicas que podrían imitar la muerte, sobre la importancia de exámenes exhaustivos antes de declarar a alguien fallecido, sobre la necesidad de escuchar cuando alguien plantea preocupaciones, incluso si no son un experto o figura de autoridad, pero principalmente traté de evitar el centro de atención. No quería ser un héroe o una celebridad. Solo había hecho lo que cualquiera debería hacer cuando ve algo mal. Hablé, insistí en ser escuchado, y me negué a retroceder hasta que alguien escuchara. Sin embargo, la atención sí condujo a algunos cambios positivos en mi vida. Rebecca había tenido razón en su predicción de que no tendría problemas para encontrar trabajo. Recibí ofertas de trabajo de varias funerarias, incluidas algunas que ofrecían posiciones muy por encima de lo que había estado haciendo como conserje. Pero finalmente decidí dejar la industria funeraria por completo. Después de todo lo que había sucedido, después de ver la muerte de cerca de una manera tan íntima y traumática, necesitaba un cambio. Terminé tomando un puesto en una universidad comunitaria local, trabajando en su departamento de mantenimiento. Era trabajo similar a lo que había estado haciendo, pero el entorno era completamente diferente, lleno de gente joven y esperanza y aprendizaje, en lugar de dolor y finales. El pago también era mejor, y los beneficios incluían asistencia de matrícula, que comencé a usar para tomar clases hacia un título en trabajo social. La experiencia con Catherine me había mostrado que tenía buenos instintos sobre personas y situaciones, y quería desarrollar esos instintos en algo más, encontrar una carrera donde realmente pudiera ayudar a las personas, en lugar de solo limpiar, después de que sus vidas habían terminado. La recuperación de Catherine fue lenta, pero constante. Los médicos inicialmente le habían dado solo un 10% de posibilidades de supervivencia, pero Catherine demostró ser una luchadora. Durante el curso de meses, comenzó a recuperar pequeños movimientos, un temblor de dedo, luego la capacidad de girar su cabeza ligeramente, luego eventualmente suficiente control para comenzar la terapia física. El síndrome de enclaustramiento gradualmente liberó su agarre en su cuerpo, aunque los médicos advirtieron que podría ser años antes de que recuperara la función completa, si alguna vez lo hacía. Pero Catherine estaba viva, estaba consciente, era capaz de comunicarse con su familia, y eso era más de lo que nadie se había atrevido a esperar en esos primeros días oscuros después de su rescate. La visité regularmente mientras se movía de la UCI a una habitación de hospital regular, luego a un centro de rehabilitación. Cada vez que la veía, había progreso. El día en que pudo hablar sus primeras palabras, un susurrado «gracias», dirigido a mí, me derrumbé llorando allí mismo en su habitación de hospital. El día en que pudo abrazar a sus nietos, incluso si el abrazo fue débil y tembloroso, toda la familia celebró como si acabara de ganar una medalla olímpica. Aproximadamente 6 meses después del incidente, Catherine fue dada de alta para irse a casa con atención las 24 horas. El acuerdo de la funeraria y el hospital había asegurado que la familia pudiera pagar la mejor atención posible para ella, incluidas modificaciones a su casa para hacerla accesible en silla de ruedas, y un equipo de enfermeras y terapeutas que venían diariamente a trabajar con ella. Jennifer me invitó a la celebración de bienvenida a casa, y fui, sintiéndome honrado y ligeramente incómodo, con el nivel de gratitud que la familia continuaba mostrándome. La casa estaba decorada con globos y pancartas, y cuando la silla de ruedas de Catherine fue traída por la rampa a su puerta principal, debe haber habido 50 personas allí vitoreando y llorando y dándole la bienvenida a casa. Era hermoso y abrumador, y me encontré pensando en lo cerca que todas estas personas habían estado de perder a Catherine, cómo esta celebración de vida y bienvenida a casa habría sido una reunión funeraria llena de dolor y pérdida si las cosas hubieran ido solo ligeramente diferentes. Durante la fiesta, el hijo mayor de Catherine, Michael, me apartó. Era abogado, y me dijo que la familia había estado discutiendo cómo agradecerme adecuadamente por lo que había hecho.
Querían hacer algo más que solo palabras, más que solo incluirme en sus celebraciones familiares. Habían considerado regalos monetarios, pero eso no se sentía bien. Habían pensado en establecer una beca en mi nombre, pero eso parecía demasiado impersonal. Lo que finalmente habían decidido era crear una fundación en honor tanto de Catherine como de mí, la Fundación de Conciencia Catherine Whitmore. La misión de la fundación sería educar a profesionales médicos, trabajadores de funerarias y al público en general sobre condiciones raras que podrían imitar la muerte, financiar investigación para mejorar los procedimientos de determinación de muerte y abogar por cambios de política que requerirían exámenes más exhaustivos antes de que alguien fuera declarado fallecido. Querían que estuviera en el consejo de directores y que estuviera involucrado en el trabajo de la fundación, tanto como estuviera dispuesto y fuera capaz. Estaba atónito. Nunca había esperado nada como esto. Nunca imaginé que mi acción en esa mañana de noviembre llevaría a algo con impacto tan duradero. Pero mientras Michael explicaba los objetivos de la fundación y me mostraba los planes preliminares que ya habían desarrollado, me di cuenta de que esta era exactamente la manera correcta de honrar lo que había sucedido. El caso de Catherine había sido extraordinario, pero no era único. Había casos documentados a lo largo de la historia de personas siendo declaradas muertas por error, de escapes estrechos del entierro prematuro, de condiciones médicas que imitaban la muerte tan perfectamente que incluso los profesionales experimentados eran engañados. Si la fundación podía prevenir incluso un caso futuro de lo que casi le sucedió a Catherine, valdría todo el trabajo y esfuerzo. Acepté unirme al consejo, y esa decisión se ha convertido en una de las partes más significativas de mi vida. A través del trabajo de la fundación durante el último año, hemos ayudado a implementar nuevos protocolos en hospitales de todo el estado que requieren que múltiples médicos confirmen la muerte antes de que se pueda firmar un certificado. Hemos financiado investigación sobre mejor tecnología para detectar signos vitales mínimos, y hemos realizado sesiones de capacitación para trabajadores de funerarias sobre las señales de advertencia de que algo podría no ser lo que parece. También nos hemos convertido en un recurso para familias que tienen preguntas o preocupaciones sobre las determinaciones de muerte de sus seres queridos, proporcionándoles información sobre sus derechos y conectándolos con profesionales médicos que pueden ofrecer segundas opiniones. Es un trabajo profundamente satisfactorio, sabiendo que estamos haciendo una diferencia real, que la pesadilla de Catherine podría prevenir pesadillas similares para otros en el futuro. En cuanto a la propia Catherine, continuó mejorando más allá de lo que cualquiera de los médicos había predicho. Un año después de su rescate, podía caminar distancias cortas con asistencia, podía alimentarse sola y había recuperado suficiente habla que podía tener conversaciones, aunque su voz a veces era débil y las palabras venían lentamente. Nunca se recuperaría completamente a lo que había sido antes del derrame cerebral, pero estaba viva. Era ella misma. Podía disfrutar de su vida y familia de maneras que habrían sido imposibles si hubiera sido enterrada esa mañana de noviembre. En el aniversario de un año del día en que descubrí que Catherine estaba viva, la fundación organizó su primera gran gala de recaudación de fondos. Catherine insistió en asistir, a pesar de las preocupaciones de sus médicos sobre la energía que requeriría. El evento se llevó a cabo en un salón de baile de hotel, con cientos de asistentes incluidos profesionales médicos, trabajadores de la industria funeraria, periodistas y miembros de la comunidad que habían estado siguiendo la historia de Catherine. Di un discurso esa noche, hablando sobre la importancia de confiar en tus instintos, sobre el valor de cada vida humana, sobre cómo cualquiera, independientemente de su educación o posición o experiencia, puede hacer una diferencia si está dispuesto a hablar cuando ve algo mal. Pero el punto culminante de la noche fue cuando la propia Catherine subió al escenario. No podía estar de pie por mucho tiempo, así que permaneció en su silla de ruedas, pero habló a la multitud en su voz lenta y deliberada sobre su experiencia. Habló sobre el terror de estar atrapada en su propio cuerpo, consciente pero incapaz de moverse o comunicarse, pasando por el proceso de embalsamamiento mientras estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Describió yacer en el ataúd, escuchando a la gente hablar a su alrededor,
sabiendo que se estaba planeando un funeral, que sería enterrada viva si nadie descubría la verdad. Habló sobre el momento en que sintió mi mano tocar la suya, cuando escuchó mi voz insistiendo en que algo estaba mal, cuando se dio cuenta de que alguien finalmente había notado, que alguien estaba luchando por ella incluso aunque ella no podía luchar por sí misma. Y luego Catherine dijo algo que se ha quedado conmigo desde entonces, en lo que pienso siempre que me enfrento a una decisión difícil o una situación donde hablar podría ser incómodo o arriesgado. Dijo que en nuestra sociedad estamos entrenados para deferir a la autoridad, para confiar en los expertos, para asumir que las personas con más educación o posiciones más altas saben mejor que nosotros. Y aunque la experiencia y la pericia son valiosas e importantes, no son infalibles. A veces la persona que ve la verdad es aquella que todos los demás están ignorando. El conserje en lugar del director, el forastero en lugar del de adentro. Dijo que yo había salvado su vida no porque tuviera ningún entrenamiento especial o conocimiento médico, sino porque había estado dispuesto a confiar en lo que vi, a insistir en ser escuchado, a negarme a retroceder incluso cuando todos me decían que estaba equivocado. Y desafió a todos en ese salón de baile, a todos los que escucharían su historia, a ser esa persona cuando la situación lo requiriera, a hablar, a cuestionar, a confiar en sus propias observaciones e instintos, incluso cuando significara desafiar la autoridad o arriesgarse a parecer tonto, porque nunca sabes cuándo tu voz, tu insistencia en ser escuchado, podría ser lo que salve la vida de alguien. La audiencia le dio a Catherine una ovación de pie que duró varios minutos, y vi que no había un ojo seco en la habitación, incluido el mío, mientras observaba a esta mujer que había regresado del mismo borde de la muerte, que había sobrevivido una prueba que habría roto a muchas personas. De pie allí defendiendo la importancia de cada voz y cada persona, sentí un profundo sentido de gratitud, no solo porque había podido salvar su vida, sino porque ella, a su vez, había salvado algo en mí. Antes de esa mañana de noviembre, había estado pasando por la vida sintiéndome algo invisible, solo un conserje haciendo mi trabajo, sin pensar que tenía algo particularmente valioso que contribuir al mundo. La experiencia de Catherine me había mostrado que cada persona importa, que lo que hacemos y decimos y notamos puede tener impactos profundos, que se expanden de maneras que nunca podemos predecir completamente. ¿Alguna vez has experimentado algo que cambió completamente cómo te ves a ti mismo y tu lugar en el mundo? Eso es lo que esta experiencia hizo por mí. Me enseñó que el heroísmo no se trata de tener poderes especiales, o entrenamiento, o autoridad. Se trata de prestar atención, confiar en ti mismo, y estar dispuesto a actuar incluso cuando es difícil o aterrador. Se trata de reconocer que cada persona tiene valor, que cada vida vale la pena luchar por ella, y que a veces lo más importante que puedes hacer es simplemente negarte a quedarte callado cuando algo está mal. Mirando hacia atrás ahora, pienso en cuántos pequeños momentos y decisiones llevaron al rescate de Catherine. Si no hubiera dejado caer mi cargador de teléfono en la sala A, no habría estado allí esa mañana. Si hubiera tenido más prisa, podría no haber mirado realmente a Catherine. Si hubiera escuchado mis propias dudas o el rechazo del señor Harrison, me habría alejado. Si Jennifer no hubiera llegado temprano y estado dispuesta a escuchar mis preocupaciones, nunca habríamos verificado signos de vida. Si Rebecca no hubiera estado dispuesta a realizar ese examen, podríamos nunca haber descubierto la verdad. Cualquiera de esos momentos podría haber ido de manera diferente, y el resultado habría sido trágico en lugar de milagroso. Pero no fueron diferentes. Se alinearon de la manera correcta, y una vida fue salvada. Algunas personas podrían llamar a eso destino o intervención divina, o solo suerte increíble. Prefiero pensar en ello como un recordatorio de que todos estamos conectados, de que las acciones que tomamos y las elecciones que hacemos importan más de lo que usualmente nos damos cuenta, de que prestar atención y preocuparse por los demás, y estar dispuesto a hablar, puede literalmente significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que déjame preguntarte algo, y quiero que realmente pienses en tu respuesta. ¿Alguna vez has estado en una situación donde notaste algo mal, donde tuviste un sentimiento de que algo no estaba bien,
Pero no hablaste porque pensaste que tal vez estabas equivocado, o porque no querías causar un alboroto, o porque pensaste que alguien más con más autoridad o experiencia lo manejaría si realmente hubiera un problema. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado en esa situación en algún momento. Vemos algo preocupante, pero nos convencemos de no tomar acción. No queremos parecer estúpidos. No queremos estar equivocados. No queremos causar problemas. Y la mayoría de las veces, eso probablemente está bien. La mayoría de las veces, nuestras preocupaciones resultan ser nada, y hablar solo habría causado preocupación o inconvenientes innecesarios. Pero ¿qué pasa con esas veces cuando tu instinto es correcto? ¿Qué pasa con esas veces cuando tu voz, tu voluntad de hablar a pesar de la incomodidad o el riesgo, podría prevenir que suceda algo terrible? Eso es lo que quiero que te lleves de la historia de Catherine y mi experiencia. No tengas miedo de confiar en ti mismo. No seas tan rápido en descartar tus propias observaciones e instintos, solo porque alguien con más educación o autoridad te dice que estás equivocado. Estate dispuesto a hacer preguntas, a insistir en verificación, a presionar cuando algo no se siente bien, porque podría ser la persona que ve lo que todos los demás están perdiendo. Podría ser la voz que necesita ser escuchada. Podría ser quien hace la diferencia. No estoy diciendo que deberías volverte paranoico o cuestionar constantemente todo o ignorar el consejo de expertos. El equilibrio y el sentido común son importantes. Pero sí estoy diciendo que tu perspectiva importa, tus observaciones tienen valor, y nunca deberías dejar que nadie te haga sentir que no tienes derecho a hablar cuando ves algo que te preocupa. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar sobre la importancia de prestar atención y hablar, y confiar en ti mismo, me encantaría escuchar al respecto. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has estado en una situación donde notaste algo mal, y tuviste que decidir si hablar. Cuéntame si esta historia ha cambiado cómo piensas sobre confiar en tus instintos versus deferir a la autoridad. Cuéntame sobre momentos cuando la voz de alguien, la voluntad de alguien, de cuestionar e insistir y negarse a ser silenciado, hizo una diferencia en tu vida o en la vida de alguien que amas. Y si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, si piensas que la experiencia de Catherine y las lecciones que podemos aprender de ella son importantes, por favor muestra tu apoyo presionando ese botón de me gusta. Cada me gusta ayuda a que esta historia llegue a más personas. Ayuda a difundir el mensaje sobre la importancia de la conciencia y la defensa y confiar en ti mismo. Asegúrate de estar suscrito a Desde mi Mirada, porque este canal está dedicado a compartir historias reales sobre supervivencia, coraje, y las cosas extraordinarias que las personas ordinarias pueden hacer cuando la situación lo demanda. Estas no son cuentos inventados o drama exagerado. Estas son experiencias reales de personas reales, historias que pueden enseñarnos, inspirarnos y recordarnos de la fuerza y resistencia del espíritu humano. Y presiona esa campanita de notificación para que nunca te pierdas una nueva historia, porque nunca sabes cuál podría contener la información o inspiración que necesitas, la lección que podría ayudarte a ti o a alguien que amas en una crisis futura. Entender el contenido que compartimos aquí no es solo entretenimiento, aunque espero que encuentres estas historias atractivas y convincentes. Se trata de construir conciencia, sobre aprender de las experiencias de otros, sobre prepararte mental y emocionalmente para las situaciones inesperadas que la vida podría lanzarte. El conocimiento de que las condiciones médicas raras pueden imitar la muerte, que los errores pueden ocurrir incluso con profesionales experimentados, que las observaciones y preocupaciones de cada persona merecen ser tomadas en serio. Este conocimiento literalmente podría salvar una vida algún día, tal vez la tuya propia, tal vez alguien que amas, tal vez un completo extraño que necesita desesperadamente que alguien note lo que todos los demás están perdiendo. Gracias por ver, por escuchar, por tomarte el tiempo de comprometerte con la historia de Catherine y las lecciones que nos enseña sobre conciencia, defensa y la increíble diferencia que la voz de una persona puede hacer. Catherine todavía está recuperándose, todavía trabajando para recuperar más función e independencia, pero está viva y rodeada de su familia, y viviendo la vida que casi pierde.
Y cada día que se despierta, cada momento que pasa con sus hijos y nietos, cada puesta de sol que ve y cada conversación que tiene, es un regalo que existe porque alguien estuvo dispuesto a confiar en sus instintos y negarse a quedarse callado. Ese alguien fui yo esa mañana de noviembre, pero podría ser tú en tu propia vida, en tus propios momentos de decisión. Sé esa persona. Confía en ti mismo. Habla. Nunca sabes cuya vida podrías salvar.